Gracias por continuar en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Damos la bienvenida al diputado Gatis Corporal, quien es diputado de la provincia Independencia y presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Diputado, sea usted bienvenido a este su Much- espacio. Muchas gracias. Buenas tardes, Mildred. Buenas tardes, Dionisio, y a todo el equipo técnico de este tan Buenas interesante tardes, programa. diputado. Y muy buenas tardes a cada uno de los amados televidentes que se dan cita en esta oportunidad. Hablemos de uno de los sectores básicos que tiene que ver de manera transversal con todas y cada una de las actividades económicas, sociales, con la vida, se puede decir que es el tema energético. Y pues una de las inversiones que ha generado, pues si se quiere, mayores niveles de controversia, como ha sido el caso específico de Punta Catalina. En el caso de, para hacerlo breve y directo, la venta de Punta Catalina, ¿cómo usted la valora? Si entiende usted que sería una buena decisión venderla o permanecer con ella. Me gustaría conocer cuál es su parecer en este sentido. Muchas gracias, Mildred, por la oportunidad. Bueno, miren una cosa. Se ha satanizado en los últimos meses, de agosto para acá, Punta Catalina. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a mirar en retrospectiva, desde un ámbito más científico y podríamos decir más sobrio, sin pasiones políticas, vemos que Punta Catalina representa en la actualidad un 30% de la generación en el sistema eléctrico nacional interconectado CENI. Estamos hablando que esos 720 megavatios que Punta Catalina está proveyendo al sistema, o está inyectando al sistema eléctrico, vienen a abaratar la generación base y de hecho es tan factible para el sistema eléctrico, para el Estado Dominicano, que Punta Catalina genera al año unos 250 millones de dólares en ganancias. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Si tú tienes un activo que te genera ganancias, inclusive tú agarrando y creando un fideicomiso para pigmentar esas ganancias, puedes reinvertir en el mismo sector en 4 años 1.000 millones de dólares que te garantizarían reducir considerablemente las pérdidas técnicas en distribución. Entonces, ¿por qué razón tú vender un activo que te está dejando tales ganancias? Tanto así es importante que el país sepa que en los primeros 7 meses de este año, Punta Catalina ha entregado al Estado Dominicano 105 millones de dólares ya en ganancia. Entonces, no entendemos que no es factible salir o vender un activo como Punta Catalina por lo benigno que es para el sistema. Y de hecho, Punta Catalina ha motivado que gran parte de la matriz energética nacional tenga que migrar o haya migrado a gas natural, que eran justamente las generadoras con su base de generación en combustibles derivados del petróleo, como el fuel oil, que todos sabíamos que cuando entraban al sistema disparaban los costos en los costos de la energía en el sistema. Entonces, con la entrada de Punta Catalina a un precio promedio de $7 el kilovatio hora, el megavatio hora, perdón, entonces ha obligado, por así decirlo, a que las demás generadoras tengan que cambiar la matriz de generación y poder convertirse en unas empresas competitivas. Desde el principio, Punta Catalina se concibió para vender parte de sus acciones al sector privado. De hecho, el presidente Danilo Medina, en una de las alocuciones, yo diría más elocuentes que tuvo, cuando explicó la situación del problema energético del país, dijo que el Estado Dominicano iba a invertir en esa planta, primero porque el capital privado no tenía incentivos para invertir por el desorden en el tema eléctrico, pero que una vez esas plantas estuvieran funcionando a plena capacidad, el Estado iba a salir del negocio para fungir como ente regulador, porque el objetivo es precisamente lo que usted acaba de decir, de que el kilovatio hora no hay un monopolio de las generadoras privadas que lo dispare. Entonces, lo que se concibió fue un proyecto donde el Estado tenga el 49% de las acciones
y el sector privado tenga lo otro, o viceversa, es decir, de capital, diríamos, mixto entre ambos actores. Y ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a vender el 50-51% de las acciones si el presidente actual de turno ha manifestado la eliminación o la intención de eliminar el fondo patrimonial de empresas reformadas del Estado, el FOMPER? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizaríamos? No sé si me están entendiendo. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Porque esos fondos de esas acciones que se vendan, ¿verdad? ¿Bajo qué criterios se van a vender? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la tasación que se tiene? Porque si vemos el presupuesto 2021... Bueno, pero fíjese que se ha sido más moderado con el tema de FOMPER, porque ya no se está hablando de eliminación. Y hasta se designó a una persona y ya, o sea, en ese sentido hemos visto mucho más moderación que también que inicio de gobierno. Yo no encuentro, tal como dice el diputado Gadis, yo no encuentro las razones por las que un gobierno que no solamente un gobierno nuevo, sino un gobierno que en campaña, dijo que no era factible, que no era provechoso para el país vender a Punta Catalina. Pero además, ni siquiera el pueblo dominicano sabe cuál es el costo real. Pero vamos a seguir con el tema del costo real, pero hay auditorías pero se han ordenado varias auditorías. ¿Cuál auditoría? Hay varias, se han contratado firmas internacionales, lo dijo el propio ministro de Energía y Minas. El propio ministro de Energía y Minas dijo que se están iniciando una auditoría para verificar el costo de Punta Catalina. Yo quiero irme más y auditoras internacionales lo han evaluado. Yo te voy a buscar mañana, te voy a traer los datos concretos, lo voy a investigar con Bichara y con el actual ministro de Energía. Eso dice Rubén Bichara. Rubén Bichara que diga el dinero que tuvo que pagar por soborno por Punta Catalina. Que diga también todo eso. Y que ahí mismo en la CDE, no me haga decir, hay gente. Te está yendo por la tangente porque ya eso le corresponde a una investigación del Ministerio Público. Yo quiero ir más allá. Del tema eléctrico, más sensible a los dominicanos. Anoche el presidente de la República decía, él estaba en la entrevista, tenemos que tocarla porque la entrevista fue fructífera, fue buena, de Alicia Ortega, y en medio de una mesa de trabajo, en medio de la entrevista, él se comunicaba con personal del sector eléctrico y estaba preocupado por la cantidad de servicios de manera simultánea, de sectores de manera simultánea que iban a salir del sistema para el llamado mantenimiento de las redes. Entonces, él se sentía preocupado, decía que eran muchos sectores que iban a salir al mismo tiempo. ¿Hasta qué punto, diputado, ustedes como fiscalizadores pueden investigar y pueden darle seguimiento a este tipo de trabajo? Porque es normal que las empresas distribuidoras le quiten el servicio eléctrico a sectores determinados, amparándose en aquellos mantenimientos. O sea, ustedes como fiscalizadores y como representantes del pueblo, que son dos de las funciones principales que ustedes tienen la facultad de decir ciertamente, vamos a defender a nuestro sector, vamos a defender al pueblo. Y no es cierto que se está dando mantenimiento. Esos mantenimientos son producto de lo que ellos argumentan para ofrecer los apagones y entonces eliminar costos. Sí, miren, lo importante es que hay una realidad que impera en la República Dominicana. El sector eléctrico opera, específicamente las distribuidoras, operan con un déficit financiero de 1.100 millones de pesos al año. Pero adicional a eso, adicional a que teníamos tiempo que no veíamos los cortes eléctricos por gestión de demanda, que es a lo que te refieres, o sea, apagar un sector, sacar un circuito de operación para fines de abaratar costos, por gestión de demanda justamente, pero también hay operaciones programadas de corte cuando una instalación o un circuito eléctrico
pues lleva algún mantenimiento correctivo o preventivo. Habríamos que ver, nosotros de hecho la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados pues nos da la facultad para nosotros como Comisión Permanente de Energía y Minas, pues fiscalizar, y de hecho cada trimestre se nos debe entregar un informe justamente de todas las operaciones del sistema eléctrico, a los fines de que nosotros como legisladores facultados por la ley para fiscalizar al Estado Dominicano, pues pudiéramos rendir un informe al Pleno y entonces justamente poder hacer cualquier correctivo. Y de hecho tenemos la facultad de poder sugerir o podríamos decirlo, que no quiero mencionar el término, interpelar a cualquier funcionario que esté violando la ley 125-01, que es la Ley General de Electricidad. Entonces, a los fines, bueno, de hecho, en la próxima semana esperamos poder tener con nosotros acá al director de DESUR para ver algún proyecto de ley que estamos tratando. Y podríamos aprovechar para pedirle un informe oficial de cuáles son las operaciones y justamente cómo andan la gestión financiera o el CRI de DESUR y las demás distribuidoras. Mire, yo creo que, diputado, usted ha tocado un punto muy importante cuando hablaba sobre el FOMPER, porque si se elimina el FOMPER habrá que ver bajo qué mecanismos se van a administrar, diríamos, las acciones que venda el Estado al sector privado de Punta Catalina. Yo creo que esa es una inquietud muy atinada que debe poner a pensar y a repensar a las actuales autoridades sobre la eliminación de esa entidad, porque el problema fue que eso se tomó en un contexto, diríamos, de mucha efervescencia, se anunció eso, pero... Populista. En un momento de efervescencia, pero a la hora de la realidad, la situación es mucho más compleja que un simple anuncio de la eliminación de esa institución. Así es, todavía la intención del gobierno de eliminar o derogar cualquier institución pública creada por ley, pues es facultad del Congreso Nacional el aprobar o no la eliminación de dicha institución. Entonces, cuando el presidente manifestó que se iban a eliminar, él lo dio como un acto pleno y no es así. Debe venir al Congreso y nosotros acá hacer los estudios del lugar para ver si es factible, si le conviene a la sociedad dominicana, al Estado dominicano, la eliminación de una institución o no. Pero lo cierto es que en el presupuesto del 2021, FOMPER y otras instituciones anunciadas por el presidente de turno tienen presupuesto asignado. Eso quiere decir que la eliminación que se ha vendido a los medios, que se ha vendido a la sociedad, la famosa austeridad de gasto, no es tan cierta, porque resulta que la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, aunque la satanizaron, y es propio cuando está en una competencia política, ha dado razones de existir. Y me refiero, y quiero concretizar, por ejemplo, el PRM en campaña decía que el Estado Dominicano, administrado por Danilo Medina, poseía gastos superfluos por 150.000 millones de pesos y que ellos, de llegar al Estado, iban a eliminar esos gastos superfluos. Pues resulta que nosotros analizar el presupuesto, que justamente empezamos a conocer ayer acá, ellos apenas, de los 150.000 que prometieron a la población reducir, apenas reducido unos 14.000 millones de pesos. Entonces la realidad está ahí. Y no solo eso. Diputado, hay que también tomar en cuenta lo siguiente. El presidente de la República incluso lo aclaró anoche mismo en esa entrevista. O sea, no se trata de eliminar gastos superfluos, sino de trasladarlo a instituciones que ciertamente ameriten su gasto. Por ejemplo, o sea, las mismas nominillas, los mismos salarios altísimos que tenían personas aquí sin rendir ningún fruto, no es que va a eliminar eso, porque si eliminan eso, el gobierno estaría cometiendo un error porque disminuiría la capacidad que tiene en términos económicos. Ahora, eso es llevarlo a otra institución y hacerlo productivo.
Ahora, Y diputado, Dionisio, yo quiero tú pasar a... tú tienes razón, pero antes que nos vayamos, tú tienes razón. Mira qué pasa, antes que se me vaya la idea. Es una cosa es prometer en campaña y otra es la realidad con la que tú te encuentres en un estado ya tú administrándolo. Se habló de racionalizar el gasto, sin embargo, el gasto corriente para el 2021 es mayor que el encontrado el 16 de agosto cuando Danilo Medina salió. La nómina pública del Ministerio de Relaciones Exteriores para el 2021 está por encima de la encontrada en 400 millones de pesos. Y la nómina en sentido general del Estado, en el presupuesto que tenemos aquí, tiene 68 millones de pesos por encima de la encontrada cuando Luis Abinader llegó. Entonces, ¿hacia dónde se ha reenviado la inversión? Si la inversión pública, y lo podemos buscar en cada partida, en el proyecto de presupuesto, la inversión pública es menor inclusive. Se han bajado partidas presupuestarias de inversión a las instituciones llamadas a implementar políticas públicas en materia de infraestructura viales y demás. Esa es la realidad que tenemos. Diputado, usted a propósito de ser diputado de la provincia de Independencia y que conoce a fondo todos estos temas fronterizos, ¿están dadas las condiciones para la apertura del mercado binacional? Entendemos que sí. Y explico en qué me baso. Nosotros cerramos las fronteras terrestres, llámese el Estado Dominicano, en marzo cuando nos atacó la pandemia. Ya estamos a unos 8 meses más o menos de haber implementado las medidas y sin embargo podemos ver que las provincias fronterizas son las con menor índice de positividad del COVID. De hecho, si algún día pudieran ir con nosotros a mi provincia, la provincia de Independencia, se van a dar cuenta que la gente inclusive los protocolos no los respeta. Y de hecho, eso es fruto justamente de la necesidad que impera allá. Se cerró la frontera terrestre, los mercados binacionales prácticamente no están operando. Nosotros justamente analizando los índices de aduanas y del CIRD, hemos podido notar algo, un dato que es alarmante. O sea, por la frontera terrestre se han dejado de exportar unos 126 millones de pesos. Eso equivalente a la tasa de cambio 58.5, más o menos que la que tenemos ahora, nos da unos 7.400 millones de pesos que se han dejado de exportar. Entonces tenemos allá una necesidad imperiosa y la gente lamentablemente ha tenido que salir a buscar de qué vivir, porque si las fronteras no se reaperturan, y hemos dicho que se debe reaperturarse, pero con un protocolo sanitario, con las direcciones provinciales de salud, con aduanas, con migración, con el cuerpo especializado de seguridad fronteriza que opera en los mercados binacionales, crear un protocolo, porque de no aperturarse los mercados, la gente allá va a morir de hambre y no de COVID. Entonces, ¿qué está pasando? Las grandes empresas exportan directamente, pasan las patanas hacia Haití, liquidan en aduana, pero sin embargo los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios de los mercados binacionales lamentablemente están en una situación económica terrible. Y esos 7.400 millones de pesos que se comercializaban en toda la frontera eran o son los que drenan en la pequeña economía de nuestra zona, que de hecho el Estado Dominicano tiene una gran deuda social acumulada con nuestra zona, porque las inversiones en materia de políticas públicas no llegan a la zona fronteriza. Bueno, gracias al diputado por haber estado compartiendo con nosotros todas estas informaciones. Vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos, sí, con Cristian Rojas en el segmento deportivo. Regresamos de inmediato.